Muy buenas noches, muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor en este día maravilloso. Invitemos al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre, Señor. Te damos la bienvenida, te invitamos, Padre eterno, que sea tú nuestro Dios, nuestro Padre por excelencia. Te invitamos que sea tú, mi Dios amado, quien traiga palabra este día, Señor, primeramente a mí y luego a tu pueblo, que tú uses mi boca, Señor Dios. Espíritu Santo, eres bienvenido, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, hoy vamos a estar hablando sobre un alimento fundamental, un alimento del cual nadie puede sobrevivir sin este alimento, y es el pan. Vamos a hablar del pan. Bendito es el Señor. Todo el mundo conoce esto, especialmente por la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Que ahí claramente el Señor nos enseña que le pidamos a nuestro Creador el pan de cada día. Y bueno, el pan es uno de los alimentos físicos, ¿verdad? Hay muchas clases de pan, pan de harina, pan de cebada. Pero el pan en su totalidad es un alimento para el cuerpo físico. Y nuestro Señor Jesucristo, este alimento lo tipifica refiriéndose al alimento espiritual, verdaderamente. Y nosotros debemos de entender claramente qué significa este alimento. Porque del entendimiento de este alimento y de lo que nuestro Señor Jesucristo nos denota, nos declara una y otra vez, nosotros tenemos que dejarnos sentir. Bendito es el Señor. ¿Para qué? Para poder entender a cabalidad lo que realmente significa el alimento. ¿Qué es el alimento? Podemos ir al libro de Juan. Verdaderamente, aunque en el libro de Juan, capítulo 6 del 25 en adelante, en todo ese renglón, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, no habla sobre el pan, pero específicamente en el versículo 35, Juan 6, 35, dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muchas personas cuando leen esto verdaderamente no se dan cuenta que él está hablando de una hambre espiritual, de una hambruna en el alma, porque el alma le da sed, el alma le da hambre. Bendito es el Señor. Si pudieran bajar, ¿verdad? Cerrar los micrófonos. Gracias, bendito es el Señor. Nosotros tenemos que estar muy pendientes a esto, porque cuando dice que el que viene a Él no tendrá hambre, es porque Él lo va a saciar de Él. Jesús va a estar completamente en su corazón de esa persona y que tampoco tendrá sed jamás. Mas dice en el siguiente: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no me creéis. Y ciertamente estas mismas expresiones se las dijo también a Pedro, y se las dijo constantemente mientras él caminaba con los discípulos. Aquí lo está diciendo, ¿verdad? En el libro de Juan, él vuelve y repite que no le van a creer. O sea, que estando Jesús con él, con ellos, no le creían. Cuán difícil será para aquellos que no estuvieron con Jesús, que no caminaron con Jesús. Jesús tenía conciencia de que muchos no iban a creer, pero también tenía conciencia de que todo aquel que fuera llamado y enviado por el Padre, por su Padre, el Creador, ese creería y ese lo reconocería. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada,
Y eso es muy importante nosotros tener esto en consideración, porque todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios pone en nuestras manos, no debemos dejar perder nada, sino tomar provecho de toda provisión, de toda bendición que llega a nuestras vidas, para así nosotros poder honrar a Dios con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo, lo modeló y nos los enseñó y lo dejó por escrito en estos libros. Bendito sea el Señor. Dice, sino que los resucite en el día postrero. Si nosotros somos buenos hacedores de la palabra del Señor, juntamente vamos a ser resucitados, tal como nuestro Señor Jesucristo nos lo ha prometido. Y aquí Él nos lo está prometiendo. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo del Hombre y cree en Él tenga vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero. Claro, porque si Dios los envió, Él promete resucitarlo. Bendito sea el Señor. Murmuraron entonces de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Ellos no tenían ni la menor idea de quién era el Señor, no entendían. Y esto es importante porque en otras ocasiones nosotros hemos leído que viendo no ven y oyendo no oyen, porque es al que Dios ha enviado. Dios ya conoce nuestro corazón, nuestro entendimiento. Cada uno de nosotros el Señor conoce. Muchos de nosotros no han llegado, ¿verdad? Muchas personas no han llegado al Señor porque no se les ha dado el evangelio, no se le ha predicado. Y están yendo a lugares que son erróneos. ¿Por qué? Porque no se le ha hablado de la salvación de nuestro Señor Jesucristo y conocen otro tipo de religión que no tiene nada que ver con el Señor. Y esas son las almas que tú y yo tenemos que encarecidamente buscar para enseñar el Evangelio. ¿Para qué? Para que no sean confundidos como estaban los judíos aquí en esta época, que estaban confundidos, no entendían lo que el maestro decía. Luego Jesús en el versículo 43 dice, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo les resucitaré en el día postrero. Cristo está en los profetas. Y eso lo dijo en el libro de Isaías. Cuando él decía el Cristo está en los profetas, él se refería al libro de Isaías 54:13, que ahí lo especifica de cuando él vendría. Dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y el profeta Isaías enseñó esto mismo en el capítulo 54, versículo 13 del libro de Isaías. Bendito sea el Señor. Sigue diciendo, no como alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vamos a detenerlo un poquito aquí en el nombre de Jesús. Bendito es el Señor, porque es muy importante entender qué significa cuando Jesús dice estas cosas. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aún más confundidos estaban ellos, porque estaba aquí tipificando el pan. Primeramente tipifica el pan como un alimento espiritual y ahora pasa del pan al alimento de la carne, porque él está dispuesto a dar su carne. Él es pan como humano espiritual, pero ahora él va a dar su carne porque va a morir para pagar una deuda espiritual
la cual causó que se cerrara el cielo y el Señor de tu no hablar al pueblo como lo solía hacer desde el principio. Entonces, para que ese velo se rasgara, tenía que haber una reconciliación a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él decía que él era el pan. Jesús aquí significaba como alimento espiritual, que así como el pan físico nutre el cuerpo para la vida terrenal, también Jesús, su persona, sus enseñanzas, su presencia, su aliento, todo él, sus palabras, eran necesarias y suficientes para nutrir nuestra alma. Por eso él decía que el que viene a él, el que come de él, o sea, en otras palabras, el que lo recibe a él. Si yo te doy un pedazo de pan y tú extiendes la mano para comer de este pan y tú sabes que ese pan va a ser alimento para ti, tú lo recibes con amor y comienza a comer, a digerir, lo va a hacer de nutrición, de alimento, de vida. Te va a dar vida porque no te va a morir de hambre. Pero aquí Jesús claramente enfoca y quiere decir que si comemos de él no vamos a morir espiritualmente, porque nuestra alma será nutrida, porque Él es el alimento espiritual. Él es el pan vivo que bajó del cielo para darnos alimento espiritual a través de nosotros recibirlo. Y es ahí donde entra la fe de cada uno de nosotros. Creer que Él descendió tal cual Él lo dijo y lo mostró a través de su muerte y su resurrección para salvarnos a nosotros. El segundo punto es entender cuál es la promesa de vida eterna, porque él dice que el que cree en él, el que coma del pan, el que coma y beba de su sangre, no morirá, tendrá vida eterna. Comer de este pan significa creer en él enteramente, aceptarlo. Por eso debemos de aceptarlo y confesarlo con nuestra boca. Y quien reciba el mensaje vivirá en comunión con él. Toda aquella persona que recibe el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que incluye los 10 mandamientos, bendito sea el Señor en todas sus enseñanzas, porque Él no vino a abolir ninguna de las leyes dadas en los 10 mandamientos, Él vino a hacerla cumplir, los cuales Él dijo que los sumaría en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Quien reciba este mensaje deberá ponerlo por obra. Deberá vivir en comunión con este mensaje a cabalidad. Claro que sí. ¿Para qué? Para que no muera espiritualmente. Y entonces tendrá vida eterna. Basta con que tú creas en nuestro Señor Jesucristo y al tú creer, tú vas a confesar que tú crees que Él murió en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados, que Él es el pan que bajó del cielo para darnos vida, vida en abundancia, vida espiritual. Creyendo y confesando nosotros estas cosas, tenemos que ponerla por obra, tenemos que caminar conforme a como nuestro Señor Jesucristo caminó. Por eso el otro punto que significa el sacramento, es un sacramento, el recordar el día de la Santa Cena, el día que él partió el pan y bebió el vino significando su sangre derramada en la cruz del Calvario y obviamente el pan que había de él morir para que nosotros pudiéramos recibir esa unción, esa presencia, ese repartimiento espiritual, especialmente aquellos que habían sido bautizados en el Espíritu a partir del día que recibieron la presencia y la llenura del Espíritu, cosa que Él prometió. Eso fue el día del Pentecostés. A partir de ese tiempo, bendito sea el Señor, más hacia adelante, en todos los versículos del capítulo 6 de Juan, repite en varias ocasiones la posición del pan, bendito sea el Señor. En el versículo 54 de Juan 6 dice: el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne, repito otra vez, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Tan pronto nosotros recibimos, digerimos, porque comer y beber es comer y digerir. Tenemos que digerir la palabra del Señor. Tenemos que verdaderamente aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Eso es lo que confirma una y otra vez en estos versículos. Claro que sí. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Si hemos confesado, no solamente confesar, tenemos que perseverar, tenemos que permanecer, porque dice claramente, y permanecen, yo estaré con él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come él también vivirá por mí. O sea, el que me recibe a mí, el que digiere mi palabra, el que camina en mis preceptos, vivirá también, porque yo vivo. Recuérdense que él murió, pero la tumba está vacía, porque él resucitó. Él vive y vive para siempre. Si nosotros lo hemos recibido, también viviremos eternamente con Él. Estaremos preparados para irnos con Él para cuando Él llega. Y esto nos lo repite constantemente todo el capítulo. Pero ¿qué pasa? Con todos los afanes de este mundo, con todos los ataques de, bueno, vamos a decir del enemigo, pero realmente es de la desobediencia. ¿Quién es tu enemigo? Bueno, tu enemigo eres tú mismo, es tu ego, tu yo interno, ese es nuestro enemigo. Es el que nos saca de la zona de espiritual, ¿verdad? Para que entremos en la zona del mundo, en el deseo de la carne, bendito sea el Señor. Pero fíjate que él no solamente no dejó el Espíritu Santo, él no dejó instrucciones específicas. Si nosotros nos vamos al libro de Efesios, todo el libro de Efesios, capítulo 6, bendito es el Señor. Vamos al capítulo de Efesios, ahí nos habla, bendito es el Señor desde el principio, que tenemos que obedecer al Señor nuestro Padre porque Él es justo. Si nosotros lo obedecemos a Él, estamos contribuyendo y obviamente expandiendo la justicia divina. Estamos honrando no solamente a Dios, sino también a nuestro padre y a nuestra madre, que es el primer mandamiento con promesa, y lo dice aquí específicamente. Y obedeciendo nosotros esto, no solamente cumplimos con la justicia divina, sino que nos va a ir bien, porque Dios se va a agradar. En el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, más adelante, nos dan unas instrucciones específicas, las cuales nosotros no debemos de obviar. Claramente nos habla sobre la armadura. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Ya hemos conocido la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos conocido lo que Él nos ha enseñado. Ya hemos oído que nos ha hablado del fin del mundo, de las señales del mundo. Y esto sin contar todas las historias y los eventos del porvenir, sin contar, ¿verdad? Lo que el libro de Isaías, el libro de Daniel, donde ahí también nos habla de estos tiempos difíciles, del libro de Ezequiel, especialmente el capítulo 7 de Ezequiel, donde nos habla de la destrucción de la tierra, de los 4 puntos cardinales que será destruida, que Israel será destruido directamente, Israel por mano de Dios, pero toda la tierra pasará, como dice su palabra. Lo único que no vas a pasar es la palabra del Señor, porque permanecerá para siempre. Pero Él en su misericordia, para que la gente no dijera, no, pero eso fue a los judíos en la época de Jesucristo, eso fue a nosotros. No, Señor, no, Señor. Eso se lo dio a Pablo. Pablo nunca conoció a nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo se encargaba de perseguir a los que seguían a Jesús. Y cuando Pablo fue llamado, Pablo fue ciego por una porción de tiempo y no alcanzó a ver a nuestro Señor Jesucristo. No alcanzó a llegar a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Fue un apóstol
que fue reservado y preservado para escribir para los tiempos de nosotros. Bendito sea el Señor, y ahí es donde nosotros, bendito sea el Señor, encontramos en el libro de los Efesios, escrito por Pablo, capítulo 6, versículo 13 en adelante, donde nos habla de las armaduras que nosotros tenemos toda la responsabilidad de tener. Y voy a empezar con el último, siendo el primero. Una de las armaduras principales que nos da es la oración. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. La oración es la comunicación directamente con Dios para que desarrollemos esa fe y esa fortaleza de toda la armadura que Él ha puesto en cada uno de nosotros, porque tenemos esas armaduras. Es cuestión de nosotros reconocerla y poner por obra, caminar con esas armaduras. Por eso la oración es lo último y es lo primero, porque debemos empezar el día con oración y terminar el día con oración y caminar todo el día en oración, en comunicación con el Espíritu Santo, que es quien nos amonesta, que es quien nos guía, quien es quien nos fortalece. Bendito es el Señor. Claro que sí. A través de la oración aumenta nuestra fe. El Señor viene y nos habla, sentimos la presencia, sentimos esa fortaleza espiritual para poder seguir avanzando en las cosas del reino. Luego nos da el cinturón de la verdad, que representa la integridad de cada uno de nosotros, porque así como Dios es fiel, leal, así tú y yo tenemos que ser leal. Tenemos que tener honestidad los unos con los otros. Bendito es el Señor. Ponerse el cinturón de la verdad es una de las armaduras, y esto significa ser íntegro, ser honesto con Dios, ser sincero. La segunda, que es la coraza de la justicia, es tener rectitud, ser puro, tener pureza, ser justo, lo malo malo y a lo bueno bueno. Que usted tenga misericordia, gloria a Dios, porque a misericordia nos ha mandado Dios. Hacer justicia no quiere decir castigar, no quiere decir condenar. También hacer justicia significa tener amor y entender las causas y los efectos. Y en medio de eso, si la persona muestra gesto de arrepentimiento, entonces perdonar. Ser justo al perdonar, porque así como tú perdonas, también tú vas a querer que te perdonen a ti, o perdonen un hijo tuyo, o perdonen una persona que tú conoces que necesita el perdón. Bendito es el Señor. Tenemos que aplicar la justicia en todo momento y en todo lugar que nosotros lleguemos. Claro que sí. La justicia está envuelta en muchas de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, conforme al amor que haya en tu corazón. Si usted vio que una persona hizo algo malo, pero luego se dio cuenta y reconoció que estuvo malo, no lo condene, no lo juzgue. Ten misericordia con esa persona para que Cristo también tenga misericordia con nosotros y con nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros sobrinos que hacen cosas detrás de cada uno de nosotros que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Luego tenemos las armaduras, el calzado del Evangelio, que es la disposición, la firmeza de que si le servimos a Cristo, tenemos que ser firmes. No podemos ser como las olas del mar. Hoy queremos salir a evangelizar, mañana no. Hoy tenemos ánimo para hablar de Cristo, mañana no. Hoy queremos cantar una alabanza, pero ahorita ya no. Tenemos que tener la disposición de adorar y glorificar a Dios, de llevar su palabra en todo momento, en todo lugar. Cuando hay una emergencia de un enfermo, como cuando una persona se acaba de morir, para llevar consuelo a la familia. Llevar el evangelio a los vivos, porque después que esté muerto nada se puede hacer.
Cuando alguien muere y se invita a uno y uno va a ese velorio o como usted quiera llamarlo, no debemos de ir a hacer plegaria, a hacer oraciones. Debemos de llevar la palabra de salvación a los que se han quedado. Porque el muerto, muerto está y nada puede hacer el vivo ya. Mientras estamos vivos podemos ser mucho, pero después que usted muere no se puede hacer nada. Por eso es que el tiempo apremia. Por eso es que hay una emergencia. Estamos llamando a un 911 para evangelizar, porque cada persona que muere es una oportunidad que se nos ha ido de las manos para evangelizar a esa persona. Cada vez que una persona caiga en coma, que no puede oír, que no puede hablar, se nos hace más difícil, a menos que usted no sea capellana, no puede entrar a una sala donde hay una persona con coma porque no lo dejan entrar. Y esa persona, si no ha sido evangelizada, no va a entrar al reino de los cielos, a no ser que Dios tenga misericordia y envíe un ángel de esos que lo están cuidando y le dé la palabra. Bendito es el Señor. El próximo escudo que tenemos es la fe, el escudo de la fe, una de las armaduras más grandes que abarca toda nuestra confianza. Por eso es la confiabilidad, representa la confiabilidad, no tu creencia en lo que tú confías, porque no es lo mismo creer que confiar. Creo en Dios, sí, yo creo en Dios, tú crees, pero tú no confías, porque si tú confiaras en Dios, no tuviera plan A, B y C. Si confiáramos en el Señor, descansáramos en Él. Si tuviera fe como un grano de mostaza, dice el Señor, tú le dirías a tu problema, cualquier montaña, muévete y la montaña se moverá. El problema se quitará porque ha confiado en el Señor. Se quitará en el tiempo del Señor. Bendito es el Señor. ¿Acaso no tenemos el ejemplo de Lázaro? No importa cuánto se tarde, si el Señor prometió, el Señor hará. Si el Señor dice, clama a mí, clama y presenta tu clamor y espera que el Señor hará. Así se tome 3 días, 3 meses o 3 años o 3 décadas, como se tomó con Lázaro. Después de 3 días, al cuarto día, fue resucitado. Clama a mí, confía en mí. El escudo de la fe nos mueve a cometer errores porque decidimos, porque no vimos en 24 horas. Ya pasó 24 horas y el Señor no me ha contestado la oración. Bueno, voy a hacer tal cual cosa. Y ahí hace lo que el Señor no te dijo que hiciera. Cuidadito con eso. El número 5 o el 6, porque comenzamos con la oración, es el yermo de la salvación, que es lo que realmente significa o representa la esperanza, la seguridad. La seguridad va con la certeza, con la fe. Tenemos esa fe, esa seguridad de que tenemos una esperanza, porque si lo dijo Dios, así será. Una esperanza de vida eterna junto con Él. Y ya a Él le será de placer si ponernos en una tierra paradisíaca, si ponernos a caminar con Él, si vamos a ser parte de su entorno angelical. Dios sabrá lo que habrá con cada uno de nosotros. Y el sexto, el séptimo y el último es la espada del Espíritu Santo, la cual tipifica o representa la palabra de Dios establecida tanto en la Biblia como cuando el Espíritu te habla en sueño, en tu intelecto, a través de visión, a través de tu sentir su presencia y tu toque. Bendito es el Señor. La espada del Espíritu Santo, el cual tú honras con tu modelaje, con tu obediencia, porque cuando salimos de la obediencia del Señor, el Espíritu Santo se aparta y todo lo que sale de nuestra boca es vano, porque es carnalizado, no es espiritual, es carnal. Todo lo que sale de nuestro intelecto,
que no está conectado con la palabra del Señor, que no se le ha presentado al Señor. Eso es carnalidad, eso es caminar en la carne, eso es caminar en la mente, eso es caminar en tu opinión, en lo que tú entendiste, en lo que tú interpretaste. Y la Biblia tú no la puedes interpretar, porque la Biblia no es para interpretarse. La Biblia es para vivirla. La Biblia se interpreta sola cuando tú estás conectado con el propósito divino. La Biblia tiene su propio intérprete, que es el Espíritu Santo, el cual vive en tu corazón cuando tú le has entregado y has confesado a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. La fe es la fuerza de toda armadura. Es la protección del creyente para enfrentar luchas y batallas del día a día frente a las fuerzas del mal, cual sea que se presente. No hay mal tan mal que Dios no pueda. No hay oscuridad de donde Dios no pueda sacar la luz. No hay profundidad ni hay mal tan profundo que Dios no pueda hacer un camino. Y eso ya lo hemos visto en la palabra del Señor. También lo hemos visto en la vida de cada uno de nosotros, de nuestros familiares. Bendito es el Señor, porque aquí todo ser viviente tiene una vida, tiene un ejemplo, tiene un testimonio. Claro que sí. Señor se glorifica y se manifiesta en todas las situaciones. Que tú y yo lo reconozcamos, eso es lo que marca la diferencia de un agradecido y un desagradecido. Porque hay personas que creen que han salido del lago cenagoso por sus propios méritos, no porque a Dios lo ha traído, lo ha ayudado, lo ha sacado, lo ha preparado. Hasta aquí esta palabra, queridos hermanos. Espero que sea de edificación y que a partir de este momento, cuando usted se encuentra que no haya que hacer y cómo mantenerse firme y fiel y en la obediencia del Señor, le pido que vaya al libro de Juan, capítulo 6, del 45 en adelante, y el libro de Efesios, capítulo 6, del 13 en adelante. Agárrese de la armadura, porque es lo único que te va a dar la fortaleza, es lo único que te va a mantener a salvo. Es nuestro escudo, es nuestro baluarte, nuestra espada, nuestra corona, es nuestra sombrilla para que los dardos del enemigo no nos afecten, no nos caigan, para no mojarnos bajo la lluvia de maldición de este mundo. Tenemos que abrir ese paraguas, esa cobertura divina, ese manto. Bendito sea el Señor, de la armadura de Dios. Ese manto de la armadura de nuestro Señor. Tenemos que ponérnosla por encima y enseñar a nuestros hijos a usar todas estas armaduras, a entender las armaduras. Bendito es el Señor. Yo te bendigo en este día, bendigo tu casa, bendigo tu entrada, tu familia y cada uno de los que viven en ella. Que el Espíritu Santo sea contigo y conmigo donde quiera que vayamos para llevar las buenas nuevas de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que ama a Dios dice, amén y amén.